Electrónica, régimen transitorio y estacionario. En el ámbito de la electrónica, comprender el comportamiento de los circuitos implica analizar cómo reaccionan ante cambios en las condiciones de operación. Estos cambios pueden ser provocados por la aplicación de una señal, la conexión o desconexión de una fuente de alimentación, o variaciones en la carga del circuito. La respuesta del circuito se puede dividir en dos regímenes: régimen transitorio y régimen estacionario. Régimen transitorio. El régimen transitorio describe la respuesta inicial del circuito a un cambio en las condiciones. Es un periodo de ajuste donde las variables del circuito, como la corriente y el voltaje, evolucionan con el tiempo hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Este estado de equilibrio se conoce como régimen estacionario. Características del régimen transitorio. Duración limitada. El régimen transitorio tiene una duración finita, generalmente breve en comparación con el tiempo de operación del circuito. Evolución dinámica. Las variables del circuito cambian con el tiempo durante el régimen transitorio. Influencia de los componentes reactivos. Los componentes reactivos, como los condensadores e inductores, juegan un papel fundamental en el régimen transitorio. Su capacidad de almacenar energía determina la duración y la forma de la respuesta transitoria. Régimen estacionario. El régimen estacionario es el estado de equilibrio que alcanza el circuito después de que el régimen transitorio ha terminado. En este régimen, las variables del circuito se mantienen constantes en el tiempo, independientemente de las fluctuaciones o cambios que puedan ocurrir en la fuente de alimentación o la carga. Características del régimen estacionario. Equilibrio. Las variables del circuito se mantienen estables en el tiempo. Independencia del tiempo. La respuesta del circuito no varía con el tiempo. Análisis simplificado. El análisis del circuito en régimen estacionario es más sencillo que en régimen transitorio, ya que las variables son constantes. Ejemplos de regímenes transitorio y estacionario. Circuito RC. Transitorio. Cuando se aplica una tensión a un circuito RC, el condensador se carga gradualmente hasta alcanzar la tensión de la fuente. La corriente en el circuito disminuye exponencialmente durante este proceso. Estacionario. Una vez que el condensador se carga completamente, la corriente se reduce a cero y la tensión en el condensador es igual a la tensión de la fuente. El circuito se encuentra en un estado de equilibrio. Circuito RL. Transitorio. Al aplicar una tensión a un circuito RL, la corriente aumenta gradualmente hasta alcanzar un valor constante. La tensión en el inductor disminuye exponencialmente durante este proceso. Estacionario. Cuando la corriente alcanza su valor constante, la tensión en el inductor se reduce a cero. El circuito se encuentra en un estado de equilibrio. Importancia del análisis de regímenes transitorio y estacionario. Comprender el comportamiento de los circuitos en régimen transitorio y estacionario es fundamental para el diseño y análisis de sistemas electrónicos. Permite predecir el comportamiento del circuito. El análisis del régimen transitorio permite predecir cómo responderá el circuito a cambios en las condiciones de operación. Optimizar el rendimiento del circuito. El análisis del régimen estacionario permite optimizar el funcionamiento del circuito para obtener el máximo rendimiento. Evitar errores de diseño. El análisis de ambos regímenes permite identificar posibles problemas de estabilidad, sobrecarga o funcionamiento incorrecto del circuito. Conclusión. El régimen transitorio y el régimen estacionario son dos conceptos clave en la electrónica. Comprender cómo se comportan los circuitos en estos regímenes es esencial para el diseño y análisis de sistemas electrónicos. El análisis del régimen transitorio permite predecir la respuesta inicial del circuito a cambios en las condiciones, mientras que el análisis del régimen estacionario permite optimizar el funcionamiento del circuito para obtener el máximo rendimiento. ¿Qué ejemplos prácticos hay del régimen transitorio en electrónica? El régimen transitorio es un fenómeno fundamental en electrónica y tiene muchas aplicaciones prácticas. Aquí hay algunos ejemplos. 1. Encendido y apagado de dispositivos. Bombillas incandescentes. Cuando se enciende una bombilla, la corriente no alcanza su valor máximo instantáneamente. Hay un breve periodo de tiempo donde la corriente aumenta gradualmente, régimen transitorio, hasta llegar a su valor estable, régimen estacionario. Lo mismo ocurre al apagarla, la corriente no se reduce a cero de forma instantánea. Motores eléctricos.
al encender un motor, la corriente no alcanza su valor nominal de forma inmediata. Hay un régimen transitorio donde la corriente aumenta hasta que el motor alcanza su velocidad de funcionamiento. 2. Carga y descarga de condensadores. Filtros de alimentación. Los condensadores en los filtros de alimentación se cargan durante el régimen transitorio, suavizando la tensión de salida para eliminar las variaciones de la corriente alterna. Temporizadores. Los condensadores se utilizan en circuitos temporizadores para controlar la duración de un evento. La carga y descarga del condensador determina el tiempo de activación/diagonal desactivación del circuito. 3. Circuitos de conmutación. Transistores. Al cambiar el estado de un transistor, de apagado a encendido o viceversa, la corriente y la tensión en el transistor pasan por un régimen transitorio hasta que alcanzan su nuevo estado estable. Circuitos digitales. Los circuitos digitales utilizan conmutadores, transistores, para controlar la información. El proceso de conmutación implica un régimen transitorio, donde la tensión y la corriente cambian hasta que el circuito alcanza su nuevo estado lógico. 4. Respuesta a señales de entrada. Amplificadores operacionales. Al aplicar una señal de entrada a un amplificador operacional, hay un régimen transitorio donde la salida se ajusta a la señal de entrada. Filtros electrónicos. Los filtros electrónicos se utilizan para eliminar frecuencias no deseadas de una señal. El régimen transitorio describe cómo el filtro responde a los cambios en la señal de entrada. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el régimen transitorio se aplica en la electrónica. Es un concepto crucial para entender el comportamiento de los circuitos y para diseñar sistemas electrónicos eficientes y fiables. ¿Hay algún tipo de régimen transitorio que sea deseable? Sí, hay tipos de regímenes transitorios que son deseables en electrónica. Aquí hay algunos ejemplos. Carga controlada de condensadores. En algunos circuitos, es necesario cargar un condensador de forma gradual para evitar un pico de corriente que podría dañar componentes. Un régimen transitorio controlado permite aumentar la tensión en el condensador lentamente, evitando daños y asegurando un funcionamiento estable. Control de motores. En el arranque de motores, un régimen transitorio controlado permite que el motor acelere gradualmente hasta alcanzar su velocidad de funcionamiento. Esto previene sobrecargas y desgaste del motor, aumentando su vida útil. Filtros de paso bajo. Estos filtros se utilizan para suavizar señales de entrada, eliminando las frecuencias altas. El régimen transitorio del filtro permite que la señal de salida se estabilice gradualmente, eliminando transitorios no deseados y asegurando una señal limpia. Circuitos de conmutación suave. Algunos circuitos de conmutación utilizan técnicas que minimizan los transitorios bruscos, reduciendo las pérdidas de energía y mejorando la eficiencia. En resumen, un régimen transitorio deseable es aquel que no causa daños a los componentes, la corriente o tensión no excede los límites de los componentes. Permite un control preciso, el régimen transitorio se ajusta a los requisitos del circuito. Mejora la eficiencia. Se minimizan las pérdidas de energía durante el transitorio. Asegura un funcionamiento estable. El circuito alcanza un estado estable de forma rápida y eficiente. Es importante destacar que el régimen transitorio no siempre es deseable. En algunos casos, como en las líneas de transmisión, los transitorios pueden causar interferencias y errores en la señal. En estos casos, se utilizan técnicas para minimizar o eliminar los transitorios no deseados. En definitiva, la deseabilidad del régimen transitorio depende del contexto y del objetivo del circuito. Un buen diseño electrónico busca controlar y optimizar el régimen transitorio para obtener el mejor rendimiento posible. ¿En qué aplicaciones se busca un régimen transitorio rápido? Aplicaciones donde se busca un régimen transitorio rápido. En muchos casos, un régimen transitorio rápido es deseable en electrónica, ya que permite que los circuitos respondan rápidamente a los cambios en las condiciones de operación. Aquí hay algunos ejemplos. 1. Circuitos digitales. Procesadores. Los procesadores modernos trabajan a velocidades de reloj extremadamente altas, por lo que requieren que los transitorios en sus circuitos sean muy rápidos para procesar información eficientemente. Memoria. Los circuitos de memoria también necesitan transitorios rápidos para acceder a la información de forma rápida y eficiente. Comunicaciones. Los sistemas de comunicación digital, como las redes inalámbricas, requieren transitorios rápidos para transmitir y recibir datos a altas velocidades.
2. Control de motores. Motores de control de velocidad. Los motores que requieren un control preciso de la velocidad, como los motores de los robots o los sistemas de control de movimiento, necesitan un régimen transitorio rápido para responder rápidamente a los cambios en la señal de control. Motores de arranque rápido. Los motores utilizados en aplicaciones donde se requiere un arranque rápido, como los motores de los automóviles, necesitan un régimen transitorio rápido para alcanzar su velocidad de funcionamiento rápidamente. 3. Fuentes de alimentación. Fuentes de alimentación conmutadas. Las fuentes de alimentación conmutadas utilizan transitorios rápidos para convertir la corriente alterna, K, en corriente continua, CC, de forma eficiente. Convertidores DC-DC. Los convertidores DC-DC se utilizan para ajustar la tensión de una fuente de alimentación. Un régimen transitorio rápido permite que el convertidor responda rápidamente a los cambios en la carga, manteniendo una tensión de salida estable. 4. Instrumentación. Osciloscopios. Los osciloscopios utilizan transitorios rápidos para capturar señales de alta frecuencia con precisión. Sensores. Los sensores que miden parámetros que cambian rápidamente, como la temperatura o la presión, necesitan un régimen transitorio rápido para responder a los cambios en el entorno. 5. Sistemas de audio y video. Amplificadores de audio. Los amplificadores de audio de alta fidelidad necesitan un régimen transitorio rápido para reproducir señales de audio con precisión y sin distorsiones. Cámaras de alta velocidad. Las cámaras de alta velocidad utilizan transitorios rápidos para capturar imágenes de eventos que ocurren a velocidades muy altas. En general, en cualquier aplicación donde se requiera una respuesta rápida a los cambios en las condiciones de operación, un régimen transitorio rápido es crucial para el buen funcionamiento del sistema. ¿Hay ejemplos de dispositivos que buscan minimizar el régimen transitorio? Dispositivos que buscan minimizar el régimen transitorio. Sí, existen muchos dispositivos diseñados para minimizar el régimen transitorio, ya que este puede causar problemas como pérdida de energía. Los transitorios pueden generar calor y reducir la eficiencia del circuito. Interferencias electromagnéticas. Los transitorios rápidos pueden generar ruido electromagnético que puede interferir con otros dispositivos. Daños a los componentes. Los transitorios excesivos pueden dañar componentes sensibles, como transistores o condensadores. Mal funcionamiento del circuito. Los transitorios pueden causar errores en los circuitos digitales o afectar el rendimiento de los sistemas de control. Aquí hay algunos ejemplos de dispositivos que buscan minimizar el régimen transitorio. 1. Circuitos de conmutación suave. Convertidores DC-DC. Los convertidores DC-DC con conmutación suave utilizan técnicas para reducir los transitorios bruscos en la corriente y la tensión durante la conmutación. Esto mejora la eficiencia y reduce el ruido electromagnético. Circuitos de potencia. Los circuitos de potencia que utilizan conmutación suave minimizan las pérdidas de energía y el estrés en los componentes, aumentando la vida útil del dispositivo. 2. Filtros de paso bajo. Filtros de alimentación. Los filtros de paso bajo se utilizan para suavizar la tensión de salida de las fuentes de alimentación, reduciendo los transitorios y mejorando la calidad de la señal. Filtros de audio. Los filtros de paso bajo se utilizan en sistemas de audio para eliminar las frecuencias altas no deseadas, mejorando la calidad del sonido y reduciendo el ruido. 3. Líneas de transmisión. Adaptación de impedancia. La adaptación de impedancia en las líneas de transmisión minimiza las reflexiones que se producen cuando la señal encuentra un cambio de impedancia. Esto reduce los transitorios y mejora la calidad de la señal. Atenuadores. Los atenuadores se utilizan para reducir la amplitud de la señal, lo que también reduce la magnitud de los transitorios. 4. Circuitos de protección. Diodos de protección. Los diodos de protección se utilizan para evitar que los transitorios de tensión excesivos dañen los componentes sensibles. Fusibles. Los fusibles se utilizan para interrumpir el flujo de corriente en caso de un cortocircuito o un transitorio de corriente excesivo, protegiendo el circuito de daños. 5. Diseño de circuitos. Técnicas de diseño. Los diseñadores de circuitos utilizan técnicas para minimizar los transitorios, como el uso de componentes con baja inductancia, la selección de materiales adecuados y la optimización de la disposición de los componentes. Simulación.
La simulación de circuitos permite a los diseñadores evaluar el comportamiento del circuito en presencia de transitorios y realizar mejoras en el diseño para minimizarlos. En general, la minimización del régimen transitorio es un objetivo importante en el diseño de circuitos electrónicos, ya que mejora la eficiencia, la fiabilidad y la calidad de los dispositivos. ¿Cómo se puede medir la duración del régimen transitorio? La duración del régimen transitorio se puede medir de diferentes maneras, dependiendo del tipo de circuito y del parámetro que se quiera analizar. 1. Tiempo de subida, T-R. Definición. Es el tiempo que tarda una señal en subir del 10% al 90% de su valor final. Medición. Se utiliza un osciloscopio para observar la forma de onda de la señal durante el transitorio. Se mide el tiempo entre el punto donde la señal alcanza el 10% de su valor final y el punto donde alcanza el 90%. Aplicaciones. Se utiliza en circuitos digitales para medir la velocidad de conmutación de los transistores, en sistemas de comunicación para evaluar la velocidad de respuesta de los amplificadores, etc. 2. Tiempo de bajada, T-F. Definición. Es el tiempo que tarda una señal en bajar del 90% al 10% de su valor final. Medición. Se utiliza un osciloscopio para observar la forma de onda de la señal durante el transitorio. Se mide el tiempo entre el punto donde la señal alcanza el 90% de su valor final y el punto donde alcanza el 10%. Aplicaciones. Se utiliza en circuitos digitales para evaluar la velocidad de conmutación de los transistores, en sistemas de control para analizar la velocidad de respuesta de los actuadores, etc. 3. Tiempo de establecimiento, T-S. Definición. Es el tiempo que tarda una señal en alcanzar un valor dentro de un rango específico de su valor final, por ejemplo, dentro del 5% de su valor final. Medición. Se utiliza un osciloscopio para observar la forma de onda de la señal durante el transitorio. Se mide el tiempo entre el inicio del transitorio y el momento en que la señal se estabiliza dentro del rango especificado. Aplicaciones. Se utiliza para evaluar la velocidad de respuesta de los sistemas de control, la estabilidad de las fuentes de alimentación, etc. 4. Constante de tiempo. Definición. Para sistemas con respuesta exponencial, como circuitos RC o RL, la constante de tiempo representa el tiempo que tarda la señal en alcanzar aproximadamente el 63.2% de su valor final. Cálculo. Igual a RC para un circuito RC, igual a L/R para un circuito RL. Aplicaciones. Se utiliza para analizar el tiempo de respuesta de los circuitos y para obtener información sobre la velocidad de carga o descarga de los condensadores o inductores. 5. Frecuencia de corte, F-C. Definición. Es la frecuencia a la cual la ganancia de un circuito cae a 3 dB, aproximadamente 70.7%, de su valor máximo. Medición. Se utiliza un analizador de espectro para medir la respuesta en frecuencia del circuito. Aplicaciones. Se utiliza para determinar el ancho de banda de los filtros, la frecuencia de resonancia de los circuitos resonantes, etc. Es importante recordar que la duración del régimen transitorio depende de las características del circuito y de los componentes utilizados. Por lo tanto, la elección del método de medición debe adaptarse al tipo de circuito y al parámetro que se quiera analizar. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.